Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un año más a este acto que organiza AIQB con el objetivo de dar a conocer los principales datos, las principales magnitudes, en definitiva, los logros alcanzados por la industria onubense durante el último ejercicio. AIQB, como muchos de ustedes saben, está compuesta por 19 empresas que desarrollan su actividad en 20 centros de producción de Huelva y de Palos de la Frontera, en una actividad muy diversificada que nos sitúa como el principal polo industrial de España. Un enclave industrial que genera riqueza, genera empleos de calidad y que día a día continúa demostrando su resiliencia, incluso en un contexto internacional tan complejo como el que nos está tocando vivir. De esto y de muchas cosas más vamos a hablar en un ratito. Antes, me gustaría agradecer enormemente al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, su asistencia, porque supone un respaldo institucional muy importante para el sector. Agradecer también a Luz Cerezo, presidenta de Women in Mining and Industry de España, que nos acompañe hoy aquí, un sector que en contra de lo que pueda parecer ya hoy es referente en diversidad e inclusión. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a la FOE, que nos acoge en sus instalaciones y para muchos de los que estamos aquí es sin duda un lugar de encuentro bastante habitual. Sin más, no me demoro y me gustaría dar paso al presidente de AIQB, José Luis Menéndez, que nos va a dar unas palabras de bienvenida y con el que a continuación tendremos la oportunidad de charlar un poquito más distendidamente para que nos cuente todos esos logros que ha cosechado la asociación en el último año. José Luis. Buenos días a todos. La verdad que no estamos acostumbrados al tema de los focos. Consejero de Hacienda y Financiación Europea, muchas gracias por acompañarnos a este acto. Sé que tiene últimamente una agenda muy apretada y has podido encajarlo. Delegado de la Junta de Andalucía, muchas gracias también por acompañarnos. Antonio Agustín, delegado de Empleo. Es que es muy largo. Muchas gracias, amigo, por estar con nosotros. Alcalde de Palos, Carmelo Romero, muchas gracias. Teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva, amigo Manuel Gómez, teniente coronel de la Comandancia de Huelva, director general de la Agencia de Energía, director gerente de la Agencia Andaluza de Energía, organizaciones sindicales, mi amigo Luciano y Sebastián Donaire, el puerto de Huelva. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí con nosotros. Nuestra anfitriona, María Teresa, secretaria general de FOE. Gracias. Y por supuesto, también Dani Toscano, presidente de la Cámara de Comercio, miembros de la Junta Directiva, Antonio Ponce, presidente de Huelva Port, amigos y amigos, representantes de instituciones empresariales, representantes de la universidad, miembros de Junta Directiva, en general a todos os agradezco enormemente el que compartáis esta mañana con nosotros, donde de alguna forma pondremos de manifiesto el desempeño de la industria durante el año 2021. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, toma asiento y empezamos a hablar un poquito de todo eso que ha conseguido la asociación en el último año. Usted tiene una amplia experiencia en la industria de Huelva y en la propia AIQB. Es cierto que desde la presidencia ahora tiene usted una visión muchísimo más global de toda la actividad. Precisamente hoy además cumple 9 meses en el cargo, o sea que enhorabuena. Y durante este tiempo ya ha podido conocer no solo los hitos cosechados durante 2021, sino también cómo ha ido evolucionando la actividad en 2022. En este sentido, ¿cuál es un poco su análisis de la industria onubense? Bueno, la verdad que estamos ahora en un momento muy importante para la industria en general y, por supuesto, para la industria onubense en particular. Y tenemos unas condiciones magníficas para este nuevo paradigma industrial que se nos presenta.
La industria onubense podemos decir que es la más diversificada de España, donde más sectores económicos industriales se concentran. Está formada por 19 empresas, o sea, 20 plantas. Tenemos las corporaciones, digamos, industriales más importantes de España, sectores, muchas de ellas en sus distintos sectores. Y bueno, la verdad es que estamos en unas condiciones magníficas para afrontar los retos que se nos vienen con la transición energética y con la economía circular. Somos grandes consumidores de hidrógeno, por supuesto de hidrógeno verde, que es lo que nos viene. Y después, bueno, tenemos, digamos, una situación estratégica donde podemos ser puerto de Europa y además también para la salida de nuestros productos a mercados emergentes como puede ser África o Latinoamérica. Y bueno, tenemos tecnología y conocimiento para todo el desarrollo de economía circular. Con lo cual, en este primer análisis a lo que me pregunta, creo que nuestro estado de salud ahora mismo es excelente y nuestras previsiones de futuro son muy, muy halagüeñas. Y con los datos que va a compartir usted con todos nosotros, y antes de ya meternos de lleno en ellos, ¿qué balance así general hace IQV del ejercicio económico de 2021? Bueno, el ejercicio económico de 2021 ha estado marcado en una primera parte por la pandemia y digamos por las vacunaciones, que de alguna forma nos hizo albergar esperanza de que la situación poco a poco se iba normalizando, y de hecho pues hubo, digamos, un aumento en nuestra actividad. Y bueno, la verdad que fue todo un espejismo, porque después del verano la situación geopolítica ha hecho que los precios de la energía, sobre todo lo que se refiere al gas natural y a los derechos de CO2, pues se han disparado. El tema de materias primas pues ha ocurrido 3/4 de lo mismo, y esto, bueno, nos ha llevado a una situación de un incremento de coste bastante importante en nuestra actividad. Y por darte algunos datos, pues te diré que hemos, digamos, superado los niveles prepandemia en cuanto al volumen de facturación. Hemos facturado 10.765 millones de euros, repartido fundamentalmente el 55% ha estado en el refino y en los biocombustibles, el 24% ha estado en la metalúrgica del cobre, el 15% en la industria química, el 4% en la industria o en la energía eléctrica, y el 2% en lo que es almacenamiento y distribución de productos energéticos, de gases fundamentalmente. En cuanto a los costes de explotación, pues han sido 10.471 millones de euros, que ha supuesto un 49% de incremento de coste con respecto al año anterior, fundamentalmente, lógicamente, por la mayor actividad, pero en esa estructura de costes, como te decía antes, pues llama la atención sobremanera los costes eléctricos, costes de energía eléctrica, que ha supuesto un 78% de incremento, y los costes de materias primas, que han sido un 73%. Son datos importantes, José Luis, sin duda los que nos está compartiendo. Si lo tuviéramos que traducir, ¿qué supone para la provincia de Huelva las industrias de la IQV? Bueno, esto se ve, digamos que las compras de bienes y servicios que nuestras industrias hacen a nivel provincial en los distintos proveedores, más los salarios que tiene nuestro personal. Esto tiene un impacto directo sobre la economía provincial, que se mide como valor añadido bruto, y te puedo decir que el valor añadido bruto directo de la actividad de la IQV pues, ha supuesto en el año 21 763 millones de euros. Si a esto además le sumamos los efectos tanto indirectos como inducidos, que han sido 388 millones de euros, pues el total han sido 1.151 millones de euros el impacto de valor añadido en la economía provincial, que supone un 11%, digamos, de la suma de todos los sectores económicos que intervienen, digamos, en la economía provincial.
Como estamos viendo en esta cifra, José Luis, entiendo que uno de los datos más importantes del año para las empresas de IQV es que han recuperado los niveles de actividad tras años de pandemia. Sí, eso se ve perfectamente en el movimiento de materias primas, ¿no? Tanto, o sea, en el movimiento en general, tanto de entrada como salida de materias, ¿no? Y bueno, este año han sido 47 millones de toneladas, un poco por debajo de los niveles prepandemia, que fueron 49, pero bueno, ya estamos muy próximos a esos datos en cuanto a actividad. Y aquí la distribución fundamentalmente en productos petrolíferos y biocombustibles ha sido el 58%, el 32% ha sido en almacenamiento y distribución de gases, 6% en metalurgia del cobre y 4% en productos químicos. Cada vez que se habla de movimientos de entrada, de salida de mercancías, cobra especial protagonismo una institución para Huelva, como es la de su puerto. En este sentido, ¿cómo ha sido en 2021 la relación de Huelva o de la industria onubense con su puerto? Bueno, la relación con el puerto son magníficas. De hecho, el puerto, digamos, es un valor estratégico para la industria de Huelva. El 17 millones de toneladas, o más de 17 millones de toneladas, de nuestras materias primas entran a través del puerto de Huelva y salen en torno a 9 millones de toneladas, con lo cual, si sumamos, estamos hablando de un total de 26 millones de toneladas la que estamos moviendo a través del puerto de Huelva, y esto supone para el puerto de Huelva el 86% de su tráfico. Entonces, de ahí la importancia que tiene la industria para el puerto de Huelva y el puerto de Huelva para la industria, por este movimiento de tráfico. Y bueno, la verdad es que, como decía al principio, las relaciones con el puerto de Huelva en ese sentido pues son magníficas. Y ahora llegados a este punto, yo lo que le quisiera plantear también es el análisis de los datos de empleo que genera IQV en su entorno. Sobre este punto ya conoce que hay algunas voces un poquito discordantes y que a veces en ocasiones pues se ponen en entredicho, ¿no?, el valor que aporta o el empleo, ¿no?, que se genera en Huelva. ¿Qué nos podría decir a este respecto? Bueno, cuando hablamos de empleo estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de proyectos de vida y, por supuesto, estamos hablando también de niveles salariales, de empleo de calidad, y todo esto hay que ponerlo en su contexto. Y bueno, como te decía anteriormente, la repercusión que tiene el empleo, el valor añadido bruto también que supone en generación de economía dentro de la provincia, creo que los empleos de la industria es algo irrenunciable para la provincia de Huelva. Tiene un peso muy importante dentro de la provincia de Huelva. En cuanto a los datos, el empleo generado por las actividades de la asociación total es de 9.391 empleos, de los cuales de forma directa han sido 2.574, indirecta de 4.795 empleos y inducido 2.422. Digamos que hay más de 7.000 personas ligadas directamente a la actividad de nuestras industrias, entre el personal propio y los distintos contratistas que día a día pues, nos están prestando servicios en las industrias de la asociación de la IQV, y por supuesto es un servicio de forma estable, ¿no? Señalaba antes José Luis el empleo de calidad. Yo creo que eso sí que es algo que todo el mundo valora unánimemente, ¿no?, a nivel social. No sé si coincide con mi apreciación. Sí, o sea, nosotros los datos que te puedo dar con respecto al empleo, el año 21 fueron 143 millones de euros en salario y 36 millones de euros en cotizaciones de la Seguridad Social para nuestros empleados. El empleo, estos datos pues, reflejan que el empleo de la industria es casi 3 veces, el nivel salarial de los empleos de la industria es casi 3 veces el salario medio de los empleos de la provincia de Huelva. Esto pone de manifiesto, primero son puestos de trabajo, por supuesto, que requiere una especialización, son gente que están con una formación, un grado de formación bastante elevado y muy orientado a los negocios que se desarrollan en la industria, y lógicamente pues eso se ve también en sus niveles salariales. El 91% de los empleos también son indefinidos.
un 68% de las personas que trabajan en nuestra industria como trabajadores directos son o bien titulados universitarios o son de grado superior de formación profesional. Eso da una idea, digamos, del nivel técnico que tiene nuestra industria. Y bueno, hablando un poco también de la incorporación de la mujer al empleo, en la industria supone un 13%, que bueno, es un dato que así parece pequeño, pero si lo vemos un poco en perspectiva y analizamos por tramos de edad, hemos pasado en los tramos de edad digamos, mayores, que era un 5%, a las personas más jóvenes, donde ya la incorporación es de un 25%. Y un dato significativo es que de las mujeres que están trabajando en nuestras industrias, el 54% de ellas están ocupando puestos de responsabilidad. O sea que también es un dato muy relevante para nuestra industria, lo que está suponiendo la incorporación de la mujer a la industria. Sin duda. Y además un sector como la industria, José Luis, se ve obligado a estar constantemente en procesos de cambio, en innovación. ¿Están en este sentido también las empresas de IQV implicadas en la formación, ¿no?, de todos sus trabajadores y todas sus trabajadoras para que estén preparados para estos nuevos tiempos? Absolutamente. O sea que es fundamental. La tecnología es muy cambiante, la industria es muy cambiante y, lógicamente, tenemos que tener a nuestra gente preparada para todos esos nuevos retos que se nos están dando a cabo, ¿no? Por darte algunos datos, el año pasado fueron 176.000 las horas de formación que se dieron a nuestro personal. Fueron 4.600 cursos los que tuvimos, más de 12.000 alumnos en los cursos, ¿no? Fundamentalmente, la mayoría de estas horas fueron dedicadas a operación y mantenimiento. Un 37% de las horas fue a temas de medio ambiente y seguridad y salud, y el resto a competencias profesionales. Y otro dato importante en la formación es, digamos, el esfuerzo que se está haciendo en las industrias a través de la FP Dual, trabajo de formación, y incorporando y trabajando junto con la comunidad educativa para que estos alumnos de FP Dual sus prácticas las vayan realizando en nuestras industrias. Y bueno, por darte un dato, el año pasado fueron 57 alumnos los que realizaron prácticas dentro de los ciclos formativos de FP Dual en nuestras industrias, y bueno, ahí tenemos, digamos, también un buen caladero de posible personal para nuestra industria. De hecho, hay un porcentaje de colocación bastante importante de estas personas que pasan por estos ciclos formativos. Muy importante, eso es sin duda. La pandemia también ha traído asociada una disminución en las inversiones en muchísimos sectores. ¿Ha sufrido también esta situación la industria onubense? Bueno, la inversión, digamos, de la industria onubense está comprometida y tratamos de mantener un nivel de inversión año a año. De hecho, te puedo decir que en los 10 últimos años hemos invertido casi 2.000 millones de euros en la industria. Concretamente, el año pasado fueron 206 millones de euros, fundamentalmente en la mejora de los procesos productivos, adaptarnos, digamos, a las nuevas tecnologías y a las mejores técnicas disponibles. Un 24% de fue también en inversiones medioambientales y de eficiencia energética, de alguna forma manteniendo nuestro compromiso de mejora continua de nuestros valores, de nuestros datos de desempeño ambiental. Un 7% fue en seguridad y salud de los trabajadores, mantener, digamos, sus competencias y mejorando su nivel de seguridad y de formación. Y el 5% fue en investigación y desarrollo. Otro punto importante a raíz de lo que comentaba José Luis es otro tema que también genera mucho debate y que es muy sensible, como es el de la actuación en medio ambiente. Ya he dicho que se han mantenido las inversiones, pero ¿qué ha supuesto 2021 en este ámbito concreto? Bueno, en el tema de medio ambiente hay que decir que nuestras empresas
tienen unos sistemas de gestión ambiental muy exigentes. La mayoría de ellas, además, tienen sistemas voluntarios que anualmente les realizan auditoría interna por agentes externos y, lógicamente, pues esto supone un desempeño ambiental importante y, además, un compromiso de mejora continua en estas actuaciones. En cuanto a, por ejemplo, emisiones atmosféricas, tenemos 114 puntos de control en toda la industria, para que, dato que si alguno no lo conoce, o sea, estos puntos de control que están midiendo los parámetros más importantes, lógicamente, de estas emisiones, están online con la administración local, o sea que llevan un seguimiento, tiene la misma información de nuestras emisiones que tenemos nosotros, llevan un seguimiento continuo de estas emisiones y además tenemos también, yo diría que es la mayor red de inmisión de Andalucía. Son 14 casetas que están distribuidas estratégicamente en el área metropolitana de Huelva y en las zonas de Palos de la Frontera, donde se miden la emisión no solamente de la industria, ¿no?, sino ahí se mide la emisión en general. Y con estos datos la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial, establece, digamos, los parámetros de calidad del aire. Y son parámetros que además son públicos, que se pueden consultar, y ahí podemos ver la situación de la calidad del aire en Huelva, con un sistema de medición totalmente objetivo, y lo que sí os puedo decir que estamos dentro de la Comunidad Económica Andaluza en los mejores puestos en cuanto a calidad del aire. Los informes que anualmente emite la Junta de Andalucía siempre estamos entre los 3 primeros puestos. Datos sin duda muy positivos y relevantes y que tenemos que conocer. Perdona, pero hay otro tema que tampoco quiero dejar de pasar y es en cuanto a los vertidos hídricos. En los vertidos hídricos tenemos 43 puntos de inspección, donde lógicamente también tenemos monitorizados los parámetros más importantes y además se hacen, pues dependiendo de la características de cada planta, de su autorización ambiental, pues se hacen, digamos, muestras periódicas de estos vertidos y se establecen digamos, las distintas analíticas de los distintos parámetros en función, como te decía, de cada proceso, ¿no? La Junta de Andalucía durante el año 21 nos hizo 105 inspecciones, o sea que cuando hablo de inspecciones significa que se presenta en la puerta y van a nuestros puntos de vertido y toman sus muestras y hacen sus inspecciones, o sea que es algo que no está programado inicialmente. Y otro dato importante es, desde el año 96 venimos haciendo lo que llamamos el análisis del medio receptor y es cómo impacta estos vertidos en la ría de Huelva, ¿no?, que parece muchas veces, por la información que se da, que es algo que tenemos totalmente olvidado y no es verdad. Llevamos desde el año 96 con la Universidad de Sevilla, con el Departamento de Química Ambiental, haciendo estos estudios. Estos estudios consisten en 15 puntos que están distribuidos a lo largo de los ríos Tinto y Odiel, del canal Padre Santo, incluso del litoral, donde se toman aguas arriba, muestras de agua y se ve, digamos, las condiciones en las que nos viene el agua antes de que llegue a la zona de influencia de los municipios y de la propia industria. Y bueno, te puedo decir que llevamos ya durante estos 25 años más de 100 puntos de control sobre la ría de Huelva, y en los estudios se va viendo cómo año a año van mejorando las condiciones de agua y las condiciones de los distintos organismos que viven, porque también se analizan sedimentos, se analizan microorganismos de fondo, se analizan escaramujos, que es un buen indicador de cómo se va desarrollando y cómo la calidad del agua a lo largo de la ría, se analizan incluso peces, ¿no?, sobre todo los más relevantes, ¿no?, lo que es la anguila y el lenguado, ¿no?, y se ve, digamos, las condiciones en las que estos animales viven dentro de ese entorno, y te puedo decir que todos los datos que tenemos sobre este asunto pues reflejan la buena calidad que tiene la ría de Huelva. Y para muestra un botón, tenemos nuestro paraje de Marisma del Odiel
y la laguna de Primera de Palo, que de alguna forma está en esa área de influencia y son datos que, bueno, lo último que tenemos en la marisma de los días son las nutrias, ¿no? Que es un buen bioindicador. Donde hay nutrias quiere decir que la calidad del agua es magnífica. Pues sí, sin duda una industria cada vez más responsable de la que todos nos podemos sentir profundamente orgullosos. Habló usted antes del impacto que tenía en el puerto de Huelva, ¿no? Nuestra industria. Pero a mí un aspecto que también me llama mucho la atención, que a lo mejor es más desconocido, y es el impacto que tiene en las provincias del entorno, en las ciudades del entorno. Lógicamente, pues la actividad de la industria pues genera, digamos, una serie de compromisos de impuestos con los ayuntamientos, con las distintas administraciones y bueno, el año 21 en total fueron 30,7 millones de euros los que a través de los distintos impuestos pagamos a las administraciones. Concretamente, en cuanto al impuesto de bienes inmuebles e impuesto de actividades económicas, que prácticamente fue el 70%, algo más del 70% del total de este dinero. Eso impacta directamente o se paga directamente a los municipios donde estamos instalados, fundamentalmente Huelva y Palos de la Frontera. Después el canon de ocupación de dominio público, vamos, que se le paga al puerto de Huelva, supone un 19% de esta cantidad. Y el resto, digamos, pues se pagan distintos impuestos y cánones en distintas administraciones. Lógicamente, este dinero impacta directamente sobre el municipio y sobre los ciudadanos, ¿no? Sobre aquellas inversiones que estas administraciones pues acometen para mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y otro tema y otra cuestión muy importante es la seguridad. La seguridad y la salud de las personas es un valor intrínseco, innegociable en nuestra industria. Además, los datos nos avalan. ¿Cómo se ha comportado la accidentabilidad a lo largo del último ejercicio? ¿Qué nos puede contar sobre eso, José Luis? Bueno, ahí se está haciendo un trabajo muy importante y yo quiero felicitar a la gente de prevención, tanto de las industrias o de las empresas propias como de nuestras empresas auxiliares, porque la verdad es que están haciendo un esfuerzo importante por mejorar las condiciones de seguridad de los trabajos. El año 21, en 9 de nuestras plantas no tuvimos accidentes, lo cual es un dato muy, muy relevante, ¿no? Y lo que sí te puedo decir, por tener un orden de magnitud, la accidentabilidad en la industria de Huelva es 4 veces inferior a la media de la accidentabilidad nacional. Y además la mitad de la accidentabilidad del sector servicio, que digamos, siendo el sector lógicamente con menos riesgo, es el que menos accidentabilidad tiene, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante y la verdad es que el trabajo pues se ve reflejado. No obstante, no nos conformamos. O sea, estamos, digamos, en los últimos años en un entorno de los 20 accidentes con baja en nuestras empresas. Las empresas auxiliares, pues prácticamente los números son muy parecidos, lo cual, digamos, también pone de manifiesto el efecto tractor que nuestras empresas hacen sobre las empresas auxiliares, porque le exigen los mismos estándares de seguridad que tenemos nosotros en nuestros empleados y, por supuesto, pues se han adaptado perfectamente a esta circunstancia. Y hay un dato que también se analiza de forma muy especial, que es cómo contribuye la industria en las comunidades locales en las que opera, es decir, a nivel social. Cuéntenos un poco qué ha pasado este año. Bueno, la industria está comprometida con el territorio. Cada una de ellas pues tiene sus planes de comunicación y tiene sus planes de acción social y en general el año 21 esto ha supuesto un gasto para la industria en ese sentido de 1,6 millones de euros y bueno, lógicamente pues en programas de acción con distintas entidades que operan en el entorno, pues en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito ambiental y, por supuesto, cuidando más las personas que han salido más desfavorecidas por los efectos de la pandemia, o sea, cuidando más esos colectivos y, por supuesto, los colectivos más desfavorecidos, propiciando, digamos, ayudas a esas instituciones y esas entidades que trabajan con estos colectivos. Pues ya para concluir, José Luis,
Me gustaría terminar ya esta conversación conociendo un poco cuál es su visión sobre el presente y el futuro de la industria química básica y energética de Huelva. Bueno, yo te puedo decir que ahora mismo el futuro está muy ligado a nuestro actual presente, ¿eh? Estamos en una situación, como decía al principio, de un nuevo paradigma industrial, donde las condiciones de Huelva son magníficas para por los datos que os aportaba antes y por supuesto, tenemos que mirar de cara a ese futuro las condiciones de nuestra industria. Han puesto nuestra industria han puesto la vista en Huelva, están anunciando inversiones muy importantes en hidrógeno verde, en economía circular, en biocombustible y de alguna forma es el nuevo paradigma industrial y creo que nosotros pues reunimos todas las condiciones para que de alguna forma esas inversiones se vayan materializando y por supuesto garantice, que yo creo que lo está simplemente con los pasos que se van dando en ese sentido, con las empresas que están aquí instaladas, yo creo que el futuro de la industria en Huelva está más que garantizado. Pues José Luis, muchísimas gracias por esta charla tan interesante sobre los logros que ha alcanzado la IQV durante 2021. Le voy a pedir que no se vaya muy lejos porque ahora vamos a abrir una mesa de debate en la que además del presidente de IQV, José Luis, pues nos gustaría invitar a participar al consejero Juan Bravo y por supuesto también a Luz Cerezo. Esperamos que sea un diálogo muy ágil, muy fructífero y que seguro vamos a extraer conclusiones muy interesantes. Si son tan amables, por favor, de ir subiendo para acompañarnos. Pues sin más, en primer lugar, pues mira, agradecerles de nuevo que compartan con nosotros este ratito de debate. En primer lugar, lo que me gustaría es darles la palabra a cada uno de ustedes. Vamos a empezar por el consejero, continuamos con Luz y concluirá José Luis, para que nada, en 2, 3, 4 minutos, pues compartan con nosotros la reflexión que les ha suscitado un poco, ¿no?, todo de lo que se ha hablado aquí hoy y a continuación ya pues daremos paso al turno de preguntas. Consejero. Bueno, pues en primer lugar agradecer a IQV la invitación porque sin duda es una oportunidad, ¿no?, para poder conocer de primera mano lo que realmente hace nuestra industria en Andalucía y en especial en Huelva y en Palos, ¿no? Entonces yo creo que felicitarle también, porque me han dicho llevar la parte de comunicación, porque la respuesta mediática que tiene cada vez que hemos tenido la oportunidad de venir es muy grande y yo creo que eso es importante porque todo el mundo tenemos que saber y conocer qué es lo que hace nuestra industria. Cuando alguien se acerca a los datos, podría reproducir alguno de los datos que ha dicho el presidente, pero no aportaría nada. Pero yo, si me permitís, igual que he dicho antes a los medios, me quedo con algunas cosas que quizá para nosotros como Administración son muy importantes. En primer lugar, la capacidad que tenéis de desarrollo, no solamente lo directo, sino lo indirecto, el puerto, la universidad, la importancia de la colaboración con la universidad o de la formación, como hablabais, de la formación profesional. También el agradecimiento, puesto que ha sido parte importante de nuestra elaboración de nuestras directrices y nuestra estrategia, y también en ese proceso de simplificación, de reducción de trabas administrativas y burocráticas. Yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer en esa colaboración público-privada, en esa ruptura de barreras entre lo público y lo privado y lo público, que debe ser al contrario, debe ser una fusión, porque todos buscamos lo mismo, que es la mejora de la sociedad, y ahí se está produciendo un apoyo por vuestra parte, que creo que no solamente os dedicáis a vuestro ámbito de actividad, sino que estáis consiguiendo superar ese aspecto. Es verdad, y supongo que luego Luz hablará con mayor propiedad que yo, pero cuando nos acerca a los datos, tenemos un esfuerzo ahí que hacer en esa brecha, ¿no?, que puede existir, que bueno, creo que también como Administración a disposición de tu organización para todo lo que podamos, o tu asociación para todo lo que podamos ayudar, porque creo que es un reto que tenemos que hacer entre todos. Y cuando alguien tiene una responsabilidad política, analiza la actividad económica, los datos son fantásticos, los datos de empleo son fantásticos, nuestro cuidado del medio ambiente, habéis hecho referencia a ellos, y la potencialidad que tiene. Habéis recuperado prácticamente los datos anteriores a la pandemia, con lo cual yo creo que difícilmente se pueden hablar cosas mejores. Y si miramos hacia el futuro, yo os puedo decir que gran parte del desarrollo de Andalucía pasa por vosotros, y algunas de las empresas que participan en la asociación tienen proyectos de inversión muy altos para los próximos años, como yo digo, más altos de lo que va a poder invertir la propia Junta de Andalucía, o la suma de algunos de vuestros proyectos, con lo cual imaginaros si sois importantes para Huelva, para Palos, pero para el conjunto de Andalucía, incluso el conjunto de España, ¿no? Y luego hay algunos proyectos también en el tema energético, como es el tema de hidrógeno, en que Huelva y alguna de vuestras empresas
va a ser un auténtico referente, con lo cual yo creo que lo único que podemos hacer es daros las gracias, animaros a que sigáis en esa línea y que intentemos como administración no meter mucho la pata para dejaros trabajar, ¿no? Yo creo que es la principal. Seguro que no. Pues muchísimas gracias, consejero. Luz, vamos contigo. Cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar agradecer la oportunidad de estar hoy aquí y felicitaros, por supuesto, por los fantásticos datos que José Luis nos ha presentado. Como todos bien sabemos, la industria es un sector que siempre ha estado muy masculinizado y es verdad que bueno, estamos trabajando fuertemente en mejorar estos datos, pero de momento lo estamos haciendo bastante lento. Según el Parlamento Europeo, nos quedan más de 100 años para poder conseguir la paridad si seguimos a este ritmo y, lógicamente, esto pues, hay que intentar acelerarlo. La inclusión tiene que ser más que una promesa. Se firmó la Agenda 2030 con unos objetivos de desarrollo sostenible y, lógicamente, están unidos. Para poder conseguir unos necesitamos enlazarlos con la consecución de los demás. Y bueno, sí que, aunque el dato que ha dado José Luis tal vez no parezca muy positivo, en el fondo sí lo es. Un 13% de empleo femenino, si lo comparamos con el 7,6% a nivel nacional en la industria y con el 10,9% en Europa, realmente sí es un dato bastante superior. Así que me gustaría, lógicamente, pues, reconocer este liderazgo de las empresas que conforman IQV. Además, bueno, algo también que me parece importante reseñar es que se ha invertido un 1,2 del presupuesto total empleado en la consecución o en igualdad de género, y además que se ve un gran creciente interés de las mujeres en trabajar en este sector, que, como bien ha dicho José Luis, hay un 5% de mujeres con más de 55 años frente a un 26,5% de menores de 26 años, por lo que es positivo el ver que las mujeres realmente cada vez tenemos más interés en trabajar en el sector y que además las empresas también tienen interés en que trabajemos. También decir, como bien ha dicho José Luis, bueno, pues que el 54% de las mujeres tiene responsabilidad de mando frente a un 29% de hombres. O sea, que también quiere decir que las mujeres estamos preparadas, ¿no?, para trabajar en este sector y también me parece un dato positivo y a reseñar. Y además, porque generalmente suele haber una segregación muy vertical, las mujeres no solemos tener puestos de gerencia o puestos directivos, y que haya un 54% en puestos de mando o con responsabilidad, pues me parece un dato que hay que destacar. Hay que frenar, y eso sí que es verdad, que es trabajo de todos, la pérdida de talento. Al final las mujeres somos el 50% de la población humana y yo creo que hoy en día lo que se nos presenta pues, son grandes retos, ¿no? Sí que es verdad que siempre que hay grandes retos también hay grandes oportunidades y lógicamente tenemos que aprovechar todo el talento, ¿no? No podemos eliminar al 50% de la población porque tal vez son jóvenes promesas o son las que nos puedan traer pues, grandes descubrimientos o grandes invenciones, ¿no? Generalmente, bueno, la mayoría de los estudios además concluyen pues, que las empresas que cuentan con un gran porcentaje de mujeres suelen ser más productivas y además suelen tener prácticas más seguras, o sea, por lo que eso está demostrado, ¿no? Yo creo que es algo a tener en cuenta. Y luego además, si queremos encaminarnos hacia estos retos que se nos plantean con la transición energética y hacia un mundo más descarbonizado, lógicamente también hay que asegurarse de que las oportunidades que se nos van a presentar estén realmente distribuidas en toda la población, ¿no? O sea, que la transición, además de ser energética, sea justa. Las mujeres pues, tenemos que empezar a participar en los sectores económicos que se van a transformar y aprovechar pues, también las oportunidades de empleo que se van a generar. Por lo que, bueno, hay que promover el papel de la mujer como agente de cambio en la sociedad porque también tenemos derecho a formar parte de este cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz, también a ti. Y José Luis. Bueno, yo la verdad que ya he hablado bastante, pero bueno, un poco por poner en contexto
el compromiso que tiene la industria de la Asociación de Industria Química Básica y Energética de Huelva con el territorio, ¿no? en todos los ámbitos, y de alguna forma la presentación de la memoria en el día de hoy pues no deja de ser un ejercicio de transparencia, ¿no? de poner todos esos datos de nuestro desempeño en todos los sectores de nuestra actividad, ponerle esos datos en información pública, que todo el mundo los conozca, y yo creo que de ese conocimiento puede también venir la aceptación. O sea, queremos formar parte de la sociedad onubense, estamos integrados dentro de la sociedad, queremos seguir creando riqueza, empleo de calidad y oportunidades para Huelva, y bueno, tenemos ahora mismo un horizonte muy halagüeño, y bueno, yo a los jóvenes les digo en ese sentido que miren a la industria, que miren los datos que ofrece la industria, las oportunidades que ofrece la industria, el nivel de formación que se exige para poder trabajar en nuestras industrias, que se preparen y que seguramente que podrán encontrar acogida en estos nuevos proyectos que se van a materializar. Bueno, algunos de ellos ya se están materializando, ¿no? Y bueno, eso, que miren a la industria, que ahí va a haber muchas oportunidades en los próximos años y por supuesto son, como decía antes, son empleos de calidad y que merece la pena. Y bueno, de alguna forma, pues poco a poco pues lograr una mayor aceptación social y que se vea y se valore pues el desempeño que hacemos en todos los sentidos, que se valore en el tema ambiental. Si vemos los datos, yo no he dado datos medioambientales, porque el decir que este año hemos emitido una cantidad u otra, en la memoria los tenéis, pero sí lo que hay que poner son los datos en contexto y ver cómo han ido evolucionando a lo largo de los últimos años, y que hay una mejora continua en ese desempeño y en esos datos de emisiones que, por supuesto, están muy por debajo de los parámetros, de los umbrales que nos marca la legislación, y ahí nuestro absoluto compromiso por seguir trabajando en esa línea. Y como decía antes, nos viene ahora mismo un nuevo paradigma industrial donde vamos hacia la descarbonización, con lo cual la situación ambiental con nuestro nuevo paradigma pues no tiene nada que ver con la situación pasada ni incluso con la presente. Será una situación bastante mejor que la que tenemos en la actualidad, y yo creo que merece la pena apostar por la industria de Huelva, que ahí tenemos unas oportunidades de desarrollo muy importantes, y por supuesto todo eso va a generar en beneficio de la provincia. Muchísimas gracias a los tres por compartir con todos y con todas vuestras ideas. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. La primera se le va a lanzar a Luz, porque me llama mucho la atención que muchas veces cuando nos preguntamos que por qué no se matriculan o por qué no hay tantas mujeres en oficios industriales, como por ejemplo puede ser el operador, operadora de planta, se suele poner la excusa de que son trabajos a turnos. Sin embargo, hay otras profesiones como la sanitaria en las que las mujeres son una inmensa mayoría. ¿Qué motivo, qué razones hay detrás de esto? Bueno, yo creo que los turnos rotativos puede ser algo que influya, pero no el factor determinante, ¿no? Yo creo que mucho es el legado histórico que se nos ha dejado, ¿no? Al final hay infinidad de roles y estereotipos que están ya asumidos, están aceptados y que lógicamente tenemos que trabajar por cambiar. Al final hay estudios, por ejemplo, como el estudio PISA, que lo que dice es que aunque las mujeres somos excelentes en ciencias, pues la mayoría decidimos no dedicarnos a este sector, ¿no? Tal vez porque no nos sentimos seguras, porque no es lo que generalmente hemos hecho. Es importante y por eso, por ejemplo, en nuestra asociación estamos trabajando muchísimo en ello, en tener referentes. Realmente, tal vez las mujeres no sabemos que podemos dedicarnos a esto, porque si siempre ha sido sectores muy masculinizados, si mi padre, mi abuelo, mi tío se han dedicado a ello, pero sin embargo mi madre no, pues tal vez yo no sé que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, sí que, por ejemplo, desde que hemos creado la asociación hemos visto un cambio en esa mentalidad, ¿no? Al crear esos referentes y luego también trabajando mucho en la concienciación. Por ejemplo, cuando hemos visto que ha habido algún curso formativo como operador de planta que hizo el Ayuntamiento de Río Tinto, por ejemplo,
hicimos una fuerte campaña desde la asociación para animar a las mujeres a inscribirse y sí que conseguimos que más del 50% de las personas matriculadas fueran mujeres. Entonces, yo pienso que lo que hay que trabajar es en eso, en cambiar esos roles, esos estereotipos y lógicamente, pues, una vez que entren a trabajar, por supuesto, intentar que haya medidas de conciliación, ¿no? Pero no creo que ese fuera el factor determinante. Muy bien, señor consejero, voy con usted. La Junta de Andalucía en la pasada legislatura tomó, y ya se ha referido usted anteriormente a ello, muchas medidas en aras de la simplificación administrativa, nada más que fueron recibidas como agua de mayo por el sector económico y el sector empresarial. En breve comienza una nueva andadura. ¿Queda margen para seguir mejorando a nivel burocrático? Pues, si me permitís, aprovechando, porque yo a cada reunión que vaya tengo que intentar aprovechar también para hacer algo de trabajo de la propia Junta de Andalucía, ofrecer a luz, ¿no? Porque cuando te acercabas al informe de ellos, hacían una referencia que los niños hasta los 5 años, los niños y las niñas, no saben diferenciar si algo es de hombre y de mujer, con lo cual, a partir de los 6 años es donde tenemos que intentar hacer ese especial hincapié. Con lo cual, ofreceros, porque ese trabajo que hacéis es importante también que desde la Junta de Andalucía, en la medida que podamos, sea en educación o en formación para el empleo, desde empleo, cuando sale ese tipo de cursos o que creáis que debemos potenciar, que os sintáis cercanos para poder plantear, para poner encima de la mesa, porque eso debe convertirse en un proyecto de sociedad, no es un proyecto ni de comunidad ni de una asociación, sino que tiene que ser de todos. Entonces, que sintáis, ¿no? A los que hacéis ese trabajo que a lo mejor los demás no hacemos tan directamente, que lo veáis cercano. Y en cuanto a la simplificación, mirad, aquí a mí me gusta dar un dato que da mi compañero Rogelio Velasco, y es que en el año 2018, en Alemania, con todos los Länder, se elaboraron 5.000 folios de legislación. ¿Vale? Si yo os preguntase cuántos se han hecho en España en ese año, difícilmente daríais el número, porque son 800.000. Claro, es imposible que en una legislación que se basa en 800.000 folios seamos capaces de dar respuesta y que las trabas burocráticas no acaben ahogando los procesos. Cuando sale Juan Roch o Amancio Ortega diciendo no quiero fondos europeos, solo quiero que me dejen trabajar, a las administraciones nos tendría que llevar a una profunda reflexión. Entonces, o cuando alguien se acerca a algo tan básico como el cartel que se puede poner en los establecimientos para prohibir la venta de alcohol a menores de 18 años, resulta que tenemos 17 comunidades autónomas más 2 ciudades con estatuto de autonomía y, sin embargo, tenemos 13 carteles distintos. Esos son trabas. O tener que presentar la documentación en papel, o tener que ir a una ventanilla, cuando hoy en día se podría hacer todo. El otro día tuvimos la suerte de estar con la embajadora de Estonia, y en Estonia, salvo casarte y separarse, todo se puede hacer telemáticamente. Quiere decir que si ustedes lo pueden hacer telemáticamente, los que tenemos las responsabilidades políticas o administrativas lo podemos medir. Podemos saber cuándo hay un atasco, cuándo no hay un atasco, cosa que de otra manera no podría ser. Entonces, nosotros, el presidente, desde el primer día decidió que la simplificación debería ser, y la reducción de trabas, una prioridad. No por nada, sino porque las primeras reuniones que teníamos, todo el mundo nos hablaba de las enormes trabas que tenía para hacer cualquier cosa. Y decidimos que eso debería ser una prioridad. Por eso cada año se ha hecho un decreto de simplificación. Hemos tocado en el último aproximadamente 100 leyes y casi 400 procedimientos para eliminar cosas que parecen muy básicas, como decir, oiga, si voy a hacer una actuación de eficiencia energética en un edificio, no afecta al consumo de agua, no afecta a los metros cuadrados construidos, no afecta a las infraestructuras básicas, y lo que pretendo es eficiencia energética, pues a lo mejor no es necesario un informe de medio ambiente, si ya es que de por sí es una actuación medioambiental. Bueno, pues ese camino, el presidente ya ha dicho que en este año 2022 habrá que hacer otro decreto de simplificación y que cada año haremos un decreto de simplificación, porque lo que va buscando es que cada vez que hagamos una norma pensemos que lo hacemos de la manera más sencilla para su cumplimiento y, en segundo lugar, que de manera continuada el Gobierno tenga en su mente, los funcionarios tengamos en nuestra mente que hay que hacer las cosas fáciles y que tengo que pensar qué puedo eliminar, porque dentro de X meses me van a preguntar qué vas a aportar tú al decreto de simplificación. Entonces, esa debe ser la dinámica constante en la que tenemos que trabajar, porque eso es ahorro de costes, simplificación, y creo sin duda que ha sido una parte importante, y yo como consejero de Hacienda podría hablar de los impuestos, haber bajado impuestos, pues no, creo que es mucho más importante simplificar, reducir trabas y hacer fácil a aquellos que invierten, que hacen actividad y que generan empleo, que es donde creo que todos tenemos que estar. Muy bien. Y José Luis, si le dieran hoy la opción, como el Día de los Reyes, de pedirle un deseo a las administraciones, aprovechando que las tenemos por aquí, ¿cuál sería?
Bueno, en cierto punto ya lo ha apuntado el consejero. O sea, desde el punto de vista de la industria, lo que le pedimos a la Administración es, en general, trabajar en igualdad de competencia que otros territorios. O sea, ahora mismo, como decía, vienen inversiones nuevas en cuanto a economía circular, descarbonización, todo eso supone un marco regulatorio que se está desarrollando. Muchas normas de estas nos vienen de la propia Comunidad Económica Europea, que después se transpone en la normativa nacional y por ende a la autonómica. Y muchas veces en este camino pues empezamos a intentar mejorar lo que ya otros han hecho, y en este intentar mejorar, pues lo que ocurre es que vamos poniendo trabas administrativas o tramas de cumplimiento que al final lo que supone es una pérdida de competitividad para nuestras empresas en función del territorio en lo que está. O sea, nos pasa incluso a nivel autonómico. O sea, cuando estas leyes se aplican a nivel autonómico, bueno, pues hay autonomías que no es que no la cumplan, sino que su grado de cumplimiento o su grado de transposición es menos exigente y por lo tanto hace que su industria, en este caso hablando de industria, sea más competitiva, ¿no? Un poco el ejemplo que ponía antes tanto de Fernando Ros como de Amancio Ortega. Déjenme trabajar. O sea, y nosotros eso es lo que le pedimos a la Administración, y por supuesto que nos ayude en toda esta tramitación de licencia, todo este expediente para poner en marcha cualquier actividad. Sabemos que es mucha la documentación que requiere y bueno, ahí se han dado efectivamente algunos pasos con el tema de la simplificación administrativa, que de alguna forma va reduciendo estos tiempos y bueno, la oficina, digamos, los proyectos preferentes, o sea, todo este tipo de cosas, lógicamente, pues ayudan a que se reduzcan estos tiempos y de alguna forma le hace ver a las empresas que quieren invertir en nuestro territorio, pues que en este caso Andalucía es un territorio en el que merece la pena invertir y en que el camino, digamos, de todo ese proceso, pues es un camino conocido. No te metes ahí en un camino incierto que sabes cuándo empieza pero no sabes cuándo termina. Y como decía, vienen muchas inversiones a Huelva y ese es un tema en el que yo especialmente sí le pido a las administraciones en mi carta de Reyes Magos pues que nos deje trabajar en las mismas condiciones que otros territorios sin que esto suponga pérdida de garantía. O sea, que entendemos que la Administración es la garante de que se cumplan todos los requisitos y todas las normativas, ¿no? Muy bien. Pues lanzo ahora una general, ¿vale? Para el que quiera o la que quiera responderla. A ver, vivimos ahora mismo una situación muy inédita, ¿eh? En la historia cercana. ¿Creen que aprenderemos algo de esto? Bueno, mira, escuchando a gente que sabe mucho, ¿no? Algunos parten de una idea y es que el siglo XXI empezó con la pandemia. Hasta entonces no habíamos sido conscientes de que hay una nueva realidad y esa realidad la marcó la pandemia. Entonces yo creo que la pandemia nos ha hecho entender cosas que a lo mejor hasta entonces no reflexionábamos, y es que tenemos que estar preparados y abiertos a los cambios y que las realidades que damos por hechas no son tan claras. Desde el punto de vista de la industria, creo que nos ha hecho entender que tenemos que tener una dependencia del exterior, pero no una dependencia tan grande, con lo cual creo que desde el punto de vista industrial se plantea una enorme oportunidad de relocalización de industria en Europa, si puede ser en España, y si podemos trabajar en Andalucía, pues ese creo que debe ser nuestro objetivo. En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto una enorme dificultad en tema de energía. Y en Andalucía, de nuevo, tenemos una enorme oportunidad. Y como decía anteriormente, aquí tenéis algunos proyectos que deben ser el futuro, que algunos vean a largo plazo, pero que tiene que ser en el medio o posiblemente en el corto plazo, y que nos va a permitir ese compromiso social también. En esa simplificación, creo que también nos exige más que nunca, y se ha visto la importancia del trabajo conjunto de las administraciones, por hacer también la parte nuestra. Es decir, creo que el Ayuntamiento, que la Comunidad Autónoma, que las Diputaciones, que el Estado, incluso que Europa,
trabajen conjuntamente en lo que nos ha permitido dar respuesta a aquellas cuestiones que nos solicitaba la sociedad. Hablamos de la pandemia, hablamos de la vacunación, hablamos de la compra de las vacunas, hablamos de tantísimas cosas, o de la capacidad de establecer un proyecto en el que digan, oye, tenemos que poner dinero, tenemos que ayudar a nuestras empresas. Creo que hemos conseguido cambiar el concepto de las empresas. O sea, en muchos momentos parece que hemos demonizado al empresario y ahora nos hemos dado cuenta que el empresario, que el industrial, es el que crea empleo, el que cambia sociedades, el que es parte de esta sociedad. Y termino con esto. Creo que todos hemos conocido innumerables ejemplos de industria, de empresas, que en los momentos más difíciles han donado mascarillas, han hecho apoyo, han hecho ayuda, han dejado sus medios gratuitamente a disposición del quien les hiciese falta para disponer, con lo cual yo creo que sí que hemos aprendido. Ahora hay que aprovechar también esos aprendizajes para convertirlos en valor, ¿no? Lanzo otra que se me ha ocurrido a raíz también de lo que ha comentado el consejero. A ver, Es verdad que Andalucía y Huelva, por su situación geográfica, al sur de Europa y muy cerquita del norte de África, está llamada a cumplir un papel muy importante en el sector de las renovables. ¿Creen ustedes que seremos capaces de aprovechar esta oportunidad o que dejaremos pasar el tren? Bueno, yo creo que realmente la estamos aprovechando. O sea, ahora mismo la orientación que hay en España hacia las tecnologías renovables, pues se está poniendo de manifiesto, pues aparte de las distintas subastas que desde el Ministerio se lanzan para ir cubriendo esas cuotas de energías renovables, pues la cantidad de proyectos que hay ahora mismo encima de la mesa que de alguna forma muchas veces encuentran problemas en darle acomodo a todos esos proyectos, porque lógicamente hay que adaptar la RE a esas circunstancias y no es fácil. Digamos que los proyectos van muy por delante de la capacidad que hay para ir acogiendo a esos proyectos, y ahí hay un trabajo muy importante para realizar y para aprovechar esa oportunidad. Y por supuesto Andalucía y por ende Huelva estamos en las mejores condiciones, puesto que Huelva concretamente es la zona donde más horas de sol tenemos a lo largo del año. Luego, la productividad que estas tecnologías dan en nuestra comunidad no la están dando en otro sitio, con lo cual somos una zona, pues de alguna forma importante en la captación de estas inversiones. Sí. Por mi pata de energía que tengo en la consejería, por dar algunos datos para que seamos conscientes. En primer lugar, el presidente ha hecho una referencia a algo que es un deber para las administraciones, ¿no? Ha dicho que hay más proyectos que capacidad de respuesta tenemos, ¿no? Es decir, las administraciones tenemos que darnos cuenta que no podemos ser un freno en ese desarrollo. Perdona que vuelva a lo mismo, pero es verdad que yo soy funcionario, pero que te das cuenta como a veces no tenemos capacidad de respuesta y tenemos que pensar de manera distinta. A lo mejor hay que incorporar la tecnología, la inteligencia artificial, el Big Data, los RPA, para dar respuesta en todo esto, ¿no? Pero porque tengáis algunos datos de la importancia de lo que planteaba. Me corrija el director. Es algo más, ¿vale? Pero yo prefiero quedarme con la cantidad más austera. En Andalucía ahora mismo tenemos proyectos en renovables por valor de 18.000 millones de euros. 18.000. Solo lo que tramita Andalucía. 24.000, 25.000, para que veamos. Algunas de las empresas que están con ustedes recientemente han anunciado que de aquí al 2000, ya no recuerdo si era 27 o 30, que me perdonen, van a invertir 5.000 millones de euros en Andalucía. Aquí hay proyectos de hidrógeno que van a ser referentes a nivel europeo. Y luego, por último, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, ha levantado la mano con dos cosas. Lo hizo en octubre, noviembre, con el tema de los microchips y semiconductores, en la cual la parte química va a jugar una parte muy importante para el suministro de determinados elementos, y ahí tendríamos que estar España. Y en segundo lugar ha dicho, oiga, si Rusia nos va a complicar la vida desde el punto de vista energético y queremos romper la dependencia de Rusia, lo que no puede ser es que por renovables tengamos que girar hacia China, porque seguiremos siendo dependientes energéticamente. Entonces ha dicho, Unión Europea, estamos dispuestos a poner dinero para producir la parte de fotovoltaica, por ejemplo, que es necesario. España tenemos que levantar la mano. Debemos ser el Golfo Pérsico de la energía renovable. Es una gran oportunidad, no la podemos dejar perder, y tenemos que levantar la mano también para pedir esa industria que Europa va a hacer, esa relocalización que hablábamos anteriormente,
para que sea en España. Y sí, creo que Andalucía, como bien habéis explicado, o Huelva, estamos en una posición privilegiada junto con el sur de Portugal, incluso Extremadura. Creo que tenemos que aprovechar la oportunidad para posicionarnos y para generar una industria que asegure el futuro a nuestros jóvenes y posiblemente, como bien decía Luz, cuando la gente vea que en la industria andaluza, española, hay un camino de trabajo, de oportunidad, de crecimiento, seguramente eso será más fácil. Se me ha olvidado un último dato. He contado y aproximadamente no llega al 28% de las personas que están aquí son mujeres, con lo cual estás consiguiendo algo bastante... Pues, aproximadamente somos 60 hombres y 22 mujeres, con lo cual creo que estás consiguiendo tu objetivo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más al consejero. A ver, con respecto a las nuevas inversiones, ¿piensa que serán proyectos que saldrán adelante todos, tanto de economía circular como de descarbonización? Los trabajadores queremos que sí. Vamos a ver. Yo he dicho antes, creo que la clave que nos pide la sociedad es que demos respuestas, no que haya diferencias entre las distintas administraciones o entre los políticos. Eso es un primer reto que tenemos, ¿no? El decir, oye, aquí lo importante es el proyecto. La gente tiene que saber que hacer un proyecto en Huelva va a contar con el apoyo del alcalde, de la subdelegada, de la Junta de Andalucía, de la Diputación, de todo el mundo, porque eso da seguridad, certidumbre. Y eso es fundamental en estos momentos. Si se van a hacer todos, pues aquí hay alguna empresa y yo tengo una espina clavada y creo que nosotros en la medida de lo posible hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, pero no fuimos capaces, y yo me meto por la parte que seguro que alguna responsabilidad tenemos, de dar respuesta a ese proyecto. Y eso fueron 1.000 millones de euros de inversión que no vinieron a Andalucía y a España. Es más, fijaros si a algunas personas les supuso un problema en su relación laboral. Entonces, no nos podemos permitir como país, ni como Europa, renunciar a una sola de las inversiones que se pueden dar en el territorio, porque estamos hablando de las pensiones y si hablamos de 1.000 millones, aproximadamente 20 son impuestos que van a entrar en las arcas del Estado, comunidad autónoma, entidades locales. Es decir, ¿para pagar el qué? Todo ese tipo de cuestiones. Pues necesitamos generar más empleo. Habéis hablado de casi 3 veces, ¿no? No llegaba a 3 veces, me parece, el salario medio de Huelva. Eso es casi el triple de cotizaciones a la Seguridad Social, 36 millones, es casi el triple de cotizaciones en el impuesto a la renta a las personas físicas, es casi el triple de consumo. Es decir, no podemos desaprovechar esa oportunidad, entonces tenemos que intentar, no sé si saldrán todas, pero sí que tenemos que intentar que no se escape ninguna. Y además, cada vez que una que pueda ser dudosa salga, atrae más. Y eso es una cuestión. Mira, el otro día en el tren coincidía con 2 empresarios, 2 chicos jóvenes, relativamente jóvenes, que se marchan en la crisis, uno a Rotterdam y otro a Londres. Vuelven con un poquito de dinero ahorrado para montar su startup, que hoy han vendido a Shell para llevar la parte de e-mobility, de toda la parte de la energía. La han vendido con unos muy buenos resultados, evidentemente, como posiblemente se han solucionado su vida, y han conseguido que la sede de Shell e-mobility esté en Sevilla. Y tienen toda la expansión de España y Portugal. Yo creo que eso es a lo que tenemos que jugar Andalucía, a querérnoslo. Y en el caso de Huelva, en toda la parte industrial, a ser referentes. Y para eso, la parte de la Administración tiene que ser muy proactiva, tenemos que escuchar mucho. También os tenemos que pedir que seáis exigentes con la Administración, es decir, plantearnos. Nosotros en Economía se ha creado un fondo de 100 millones de euros para el desarrollo industrial, de proyectos industriales, y eso ha salido aquí, de algunos empresarios de aquí que nos vinieron a plantear, oye, si nos dieses un pequeño apoyo, podríamos sacar esto. Pues bueno, yo creo que ese es el camino que tenemos que coger. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Venga, pues hacemos la última porque vamos un poquito mal de tiempo. Proyectos relacionados con los microchips semiconductores. ¿Andalucía se plantea algún proyecto? Vale. Mira, aquí todo tiene que salir de la colaboración público-privada. Si alguien de aquí se piensa que un proyecto va a salir de la Administración, está totalmente equivocado. Por lo menos, como todo el respeto, es mi forma de pensar. Y soy funcionario, repito, no quiero que se entienda. Pero eso tiene que salir de la colaboración público-privada, del apoyo de las administraciones y del convencimiento del sector privado. Por eso en Málaga se ha creado el Instituto Ricardo Valle, que está al frente de Ciquel Castillo, que está directamente dirigido a los microchips. Y lo que ha aglutinado son, en principio empezó con 20 empresas, con el Ayuntamiento, con la Diputación y con la Junta de Andalucía. Y también colabora el Estado. Y la universidad, y varias universidades, que lo que pretende es identificar oportunidades para ver en ese mundo del microchip hasta dónde podemos llegar. ¿Es difícil? Es muy difícil. Pero si no intentamos hacer nada, no estaremos en nada.
el último dato que tengo de ellos es que han conseguido un proyecto europeo de trabajo, de investigación, de 116 millones de euros. Pues ya tenemos 116 millones de euros en Andalucía para trabajar. O sea que yo creo que dentro de nuestras limitaciones, y aquí la industria lo estáis demostrando, creo que tenemos oportunidades que no debemos dejar pasar y que, como bien decía Luz, es que aquí hay mucho talento. Pensar que tenemos, desde que los chicos empiezan a estudiar, chicos y niños y niñas, hasta que salen de la carrera con algún máster, con algún grado o algo, hay 2 millones de niñas y niños, de chicas y chicos. 2 millones, y a mí me gusta mucho el fútbol, ¿quién tiene esa cantera? No la tiene nadie. Entonces es imposible que si somos capaces de escuchar a los que marcáis las necesidades, a los que nos dicen, oye, no desperdiciéis el 50% del talento, vamos a trabajarlo, es imposible que Andalucía no se convierta en el referente a nivel nacional o que España no se convierta en un referente a nivel internacional. Es imposible, porque tenemos tal capacidad de talento y tan bien estructurado nuestro país que con pequeños retoques tenemos que ser capaces. Entonces yo creo que en el tema de los microchips se nos abre un escenario. Es verdad que montar una fábrica de microchips puede costar entre 6.000 y 10.000 millones de euros, tal, es una inversión. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar o vamos a estar en ese proceso, pero no nos quedemos fuera. No, el turismo es muy importante, por supuesto, es un peso fundamental, pero aquí me decían la primera vez que yo vine que si conseguíamos que tuviésemos el 20% del PIB de peso industrial, en España no habría paro. Pues vamos a por ese 20%, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres por sus intervenciones, que han sido muy interesantes. Yo, como apuntes, ¿no?, un poco de titulares, creo que todos estamos de acuerdo en el papel preponderante que tiene la industria en nuestra sociedad como suministradora de productos esenciales en el sector energético, en la medicina o en la agricultura. También ha quedado claro el compromiso cada vez mayor, ¿no?, con la sostenibilidad, con los proyectos de vanguardia para avanzar en eficiencia y en competitividad y, sobre todo, pues, con la protección del entorno. Y yo creo que ya como colofón, no sé si están de acuerdo, algo que ha quedado de aquí de manifiesto es que el futuro de Huelva seguirá siempre de la mano del futuro de la industria. Y nada más, casi ya concluimos. Me gustaría dar la palabra ahora al consejero de Hacienda y Financiación Europea, a Juan Bravo, que clausurará este acto y al que le queremos reiterar una vez más nuestro agradecimiento por acompañarnos hoy. Consejero. Pues nada, yo intentaré ser breve. En primer lugar, agradecer a IQB y a su presidente que me hayan invitado, que me hayan hecho partícipe y sobre todo también que hayan adaptado en la medida de lo posible el acto a la agenda que yo tenía, que tenía muchísimo interés, pero es verdad que se nos complicó y le quiero agradecer enormemente el esfuerzo. Fíjense, yo empecé casi uno de mis primeros actos, fue a IQB en el año 2019 y no sé si va a ser el último, pero el penúltimo o antepenúltimo acto que voy a hacer como consejero va a ser en IQB, con lo cual yo sinceramente me llevo a IQB sin duda en mi experiencia política como elemento prioritario. Hemos hablado ya muchas cosas, con lo cual difícilmente puedo concluir con mucho más de lo que hemos dicho, pero creo que sí que es importante ese concepto de colaboración público-privada, la importancia que tenéis no solamente en lo directo, sino en lo indirecto, como hemos dicho, en el trabajo con la Administración, en el trabajo con la universidad, en el trabajo con el puerto, en el trabajo con esa concienciación social que todos tenemos que de alguna manera intentar hacer, ese compromiso que, si me permiten, les pido de continuar ayudándonos a que la simplificación, la reducción de trabas administrativas y burocráticas siga siendo una realidad, a que nos sigan presentando proyectos que puedan ser parte de esa oficina de proyectos, de unidad acelerada de proyectos, que gracias a alguna de sus recomendaciones o alguna de sus peticiones hoy en día es una realidad y está acompañando esos proyectos más importantes, y que cuando uno se acerca a los volúmenes que hemos dicho anteriormente de facturación, o cuando uno se acerca a ver el valor de la industria química a nivel nacional, el 5,4% del PIB, o el volumen de puestos de trabajo directos, y si hablamos de los indirectos hasta casi 700.000, es decir, representan mucho, y si podemos pedir algo más, lo único, nos tenemos que ayudar mutuamente a intentar concienciar más, si cabe, a la sociedad de la importancia de la industria química. Todos hemos sido parte de la industria química en la pandemia, porque todas las mascarillas que algunos llevan puestas ahora mismo tienen productos químicos y han sido fundamentales, porque gracias a muchas de las empresas que están aquí, todos hemos tenido en Andalucía o en España mascarillas para poder disponer de ellas. En algo que, lo digo porque a veces la gente puede ver la industria química como algo muy lejano o algo que no tengo en mi día a día, pues en algo tan básico como una mascarilla tiene industria química, y creo que todos
tenemos que ser conscientes y que se puede compaginar, como bien ha explicado perfectamente, el respeto al medio ambiente, el respeto a la sostenibilidad, a esa Agenda 2030, a esos objetivos, y que yo creo que ahí es donde todos tenemos que estar en ese compromiso diario, en ese compromiso de sociedad, ¿no? Y bueno, y que de nuevo darle las gracias, que por favor sigan generando empleo, que sigan generando actividad económica y que de alguna manera sigan siendo un referente pues, para Huelva, Andalucía, España, y que no perdamos ninguna de las oportunidades que hay, que cualquier proyecto que puedan captar para Andalucía, pues que nos ayuden a captarlo, puesto que ninguno de los proyectos que hay en Andalucía han llegado por los políticos, pero prácticamente todos han llegado porque alguno de ustedes en alguna conversación, en alguna reunión, en alguna cena, en alguna comida o simplemente en el verano han contado alguna de las bondades que han encontrado en el Ayuntamiento de Huelva o en el Ayuntamiento de Palos o en la Junta de Andalucía o en el Gobierno de España, y eso ha permitido que hoy haya gente que gracias a alguno de sus comentarios están trabajando, tienen una oportunidad, tienen una posibilidad o los territorios tienen, bueno, un desarrollo mejor. Por lo tanto, muchísimas gracias y mucho ánimo. Pues muchas gracias, consejero, gracias Luz, gracias José Luis, gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, además en plena ola de calor. Les invitamos a que continúen con nosotros, que vamos a ofrecer ahí un pequeño aperitivo junto al salón de actos y bueno, por nuestra parte nada más desearle un felicísimo verano y nada, nos vemos el año que viene hablando de más industria. Muchísimas gracias.